Muy buenas, ahora vamos a hablar sobre osteología de la pelvis y del fémur. La pelvis es una estructura formada principalmente por el hueso coxal o ilíaco, que se articula con el sacro en la articulación sacroilíaca y con el fémur en la articulación coxofemoral, y forman la cintura pélvica. El hueso coxal, embriológicamente, está formado por tres huesos. En la parte superior se encuentra el ilion, en la parte posterior-inferior el isquion y en la parte anteroinferior el pubis. El ilion tiene cuatro espinas, anterosuperior, anteroinferior, posterosuperior y posteroinferior. La parte posterior tiene tres líneas glúteas, línea glútea posterior, anterior e inferior. La cresta ilíaca tiene una zona intermedia, un labio interno, uno externo y el tubérculo de la cresta ilíaca en su cara externa. El ala del ilion representa la mayor parte del hueso y se divide en fosa ilíaca en su cara interna y superficie glútea en su cara externa. Debajo de la línea glútea inferior encontramos el cuerpo del ilion. En la cara interna o medial encontramos la tuberosidad del ilion en la parte posterior y la superficie articular del sacro. Justo por debajo de esta superficie articular encontramos la escotadura ciática mayor. La inminencia ilopúbica se encuentra en la articulación formada entre el ilion y el pubis. Y entre esta inminencia ilopúbica y la superficie articular del sacro encontraremos la línea arqueada. En el isquion, en su parte externa, encontraremos la tuberosidad isquiática, y tanto por la parte interna como por la parte externa podremos ver el cuerpo del isquion, la espina isquiática, la escotadura ciática menor y la rama del isquion. El pubis se divide en la rama superior y la rama inferior. Entre estas dos ramas y justo por encima de la superficie articular de la sínfisis del pubis encontramos el tubérculo del pubis. Por la cara lateral encontramos la cresta obturadora, que va del tubérculo del pubis al acetábulo. En la cara medial estará el pecten del pubis, que es una cresta que va del tubérculo del pubis a la eminencia iliopúbica. Por debajo del tubérculo del pubis estará la superficie articular sinfisaria, y por la cara posterior encontramos el surco obturador. Además, el coxal tendrá algunas estructuras formadas por la unión de los tres huesos, como el acetábulo en la parte lateral y el agujero obturador en la parte medial. Del acetábulo podemos distinguir estructuras como el borde acetabular, la escotadura del acetábulo y la superficie lunar. El fémur, como hueso largo, presenta dos epífisis y una diáfisis. En la epífisis proximal podemos ver estructuras importantes como la cabeza del fémur, situado en la parte medial, la fosita de la cabeza del fémur, el cuello del fémur y dos trocánter. Un trocánter mayor situado en la parte lateral y un trocánter menor situado en la parte posteromedial. Entre los dos trocánter se encuentra la línea intertrochantérea en la parte anterior y la cresta intertrochantérea en la parte posterior. En la parte medial y posterior del trocánter mayor encontramos la fosa trochantérica y en la parte posterior del trocánter mayor el tubérculo cuadrado. Y justo por debajo del trocánter menor, en la parte medial está la línea pectínea y en la parte lateral la tuberosidad glútea. La diáfisis del fémur es lisa por su cara anterior, pero en su cara posterior encontramos la línea áspera, con un labio medial, un labio lateral y además algún agujero nutricio. En la epífisis distal, en su parte anterior, distinguimos la cara rotuliana en el centro y la fosa intercondilia en su cara posterior. También distinguimos los dos cóndilos del fémur, uno medial y uno lateral, los dos epicóndilos y el tubérculo aductor que se encuentra justo por encima del epicóndilo medial. En la parte posterior también encontramos las líneas supracondilias medial y lateral que delimitan la superficie poplitea. En cuanto a la pelvis podemos diferenciar el arco del pubis, que es la unión de las dos sínfisis púbicas, y el ángulo que forman en su parte inferior, que se llama ángulo subpúbico. Diferenciamos también entre pelvis mayor y menor por la línea terminal o innominada de la pelvis. La pelvis mayor será la porción que quede sobre la línea terminal y contiene órganos como el colon. La pelvis menor, que queda por debajo de la línea terminal, contiene la vejiga, los órganos reproductores y el recto, entre otros órganos. También podemos diferenciar tres diámetros en la pelvis. El diámetro transverso, al igual que el plano frontal y es la máxima amplitud. El diámetro oblicuo, que va desde la articulación sacroilíaca a la rama superior del pubis del otro coxal. Y el diámetro conjugado, que va desde el promontorio del sacro a la cara posterior de la sínfisis púbica, como en el plano sagital. Y esto es todo, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.